Y ahora estamos en vivo. Hola, ¿qué tal mi gente? Buenas tardes allá en México. Yo ando por otros rumbos, aquí ya es noche y bueno, la hermana también nos acompaña por otros rumbos. Ya nos contará ahorita más. Es un placer tener aquí la presencia de la hermana Guadalupe y que nos hizo un huequito en su agenda para contarnos pues su vivencia, ¿no? La hermana Guadalupe es de la familia religiosa del Verbo Encarnado y bueno, como ya sabemos, se ha dedicado a contar todo esto de los nazarenos, bueno, cristianos perseguidos, ¿no? Ya también nos dirá todas sus redes sociales para estar, eh, pues, tras la pista de todo esto que nos tenga que actualizar y decir, hermana, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo estás vos, Laura? Muy Hola a todos. bien. Hermana, ¿desde dónde o sea, desde dónde se comunica, por favor? Cuéntenos. Estoy en Buenos Aires, ¿Mm? en Argentina, ¿Mm? en la parroquia greco-melquita católica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es la iglesia a la que pertenece la colectividad siria acá en Buenos Aires, de rito bizantino. Y aquí está establecida la comunidad nazarena, de los nazarenos consagrados, laicos consagrados. Vivo con ellos. Ay, qué bien. Oiga, hermana, platíquenos desde los inicios, ¿cómo fue? O sea, para empezar, ¿cómo fue que se acercó, pues, como está comentando, la comunidad nazarena o sabiendo que iban a estar de alguna manera vinculados los sirios? ¿Cómo fue que tuvo como esa llamada y que se involucró en esto? Y bueno, y después, ¿cómo surge el testimonio y ya lo que nos tiene que contar de su experiencia como tal en Siria? Bueno, en realidad yo fui misionera en Medio Oriente durante casi 20 años y los últimos años los pasé en Siria, ¿no? Desde el 2000, desde comienzos del 2011. Estuve en Siria justamente cuando se desataba la guerra y la persecución religiosa. Viví ahí 4 años esa experiencia, esa situación a la vez tan trágica, pero también en el sentido espiritual tan enriquecedora por el testimonio de los mártires y de los cristianos perseguidos. Y en un momento, pasados esos 4 años, todavía en guerra, mis superiores me piden que vuelva a Argentina, que deje la misión. A mí me sorprendió mucho esto, porque estaba muy contenta ahí, a pesar de la dificultad, a pesar de lo trágico y lo doloroso que era vivir todo eso. Pero yo estaba bien, estaba contenta, pensaba que esa era mi misión, digamos, pensaba que ahí podía dar mucho fruto, que podía acompañar a esta gente, que Dios quería que estuviera ahí. Entonces, que mis superiores me pidieran volver, pues no entendía. Bueno, si me lo pide mi superior, evidentemente porque Dios lo quiere. Y era porque había situaciones graves de salud en mi familia. Mm. Eh, Padres no, por supuesto, yo sabía, pero no sabía todo, digamos. No me habían querido decir todo para no preocuparme y para no. Porque además ellos nunca quisieron entorpecer mi vida de misionera, ¿no? Entonces fueron mis superiores los que me dijeron, no, realmente te necesitas, tenés que volver. Tenés que dejar la misión por un tiempo. Entonces así fue que me volví. Estuve 2 meses, 3 meses en casa de mi familia, acompañándolos. Fue un momento muy difícil en mi casa. Falleció un sobrino, tenía una cuñada que estaba grave, internada, o sea, varios casos, mi mamá enferma, varias cosas juntas. Bueno, pero ya estando ahí en mi casa empiezan a surgir los pedidos de testimonio. A mí me sorprendió cuando salí de Siria y llegué acá a Argentina, en general en Occidente, digo, la desinformación que había respecto a lo que estaba pasando en Siria. No solamente en cuanto a la guerra, que bueno, se pintaba una historia totalmente tergiversada, totalmente. Se hablaba de guerra civil, del pueblo levantado contra el gobierno. No se hablaba de que en realidad era una invasión de grupos terroristas, ¿no? Y una guerra manipulada desde afuera, o sea, planificada desde afuera. Todo eso no se hablaba de eso. Se mentían en los medios de comunicación así abiertamente, pero además el silencio sobre la persecución a los cristianos, sobre los mártires. Silencio que llegaba incluso hasta la misma iglesia, es decir, no se sabía, no se sabía en las parroquias. Yo recuerdo que era un tema que no se desconocía totalmente, totalmente ignorado.
Evidentemente esto también, no por culpa de la gente, es algo que también está pensado, ¿no? Tapar lo que estaba pasando con los cristianos, la matanza de cristianos. Entonces empiezan los pedidos de testimonio, surgen espontáneamente, evidentemente Dios lo va haciendo surgir, de una parroquia, de un colegio, de otra entidad, de otro grupo, y bueno, y aquí en Argentina en distintas provincias, después fuera, en España, en México, y así en un montón de países, y bueno, fueron estos años, hasta que me agarró la pandemia y me dejó encerrada acá, estos años fue viajar y viajar y viajar, dando testimonio, acá en Argentina y fuera. Muchísimo interés en todas partes y muchísimos frutos, porque no es solamente decir, bueno, vamos a contar una curiosidad, algo que, no sabías que esto está pasando en tal lugar. Es matar una curiosidad. Es lo que yo después entendí, estando acá, y era que todo eso que había vivido en Siria, en esos 4 años, el testimonio de los mártires, toda la sangre derramada por los mártires, tenía que llegar a Occidente también. Y por eso, por medio mío y de tantos otros, porque evidentemente no soy la única hablando de esto, ¿no? Por eso surgen los nazarenos, ahí nomás, año 2015, fines del 2015, 2016, se empiezan a reunir alrededor, justamente a partir de los testimonios, laicos que se sienten golpeados por el testimonio de los cristianos en Medio Oriente, de los mártires, y que deciden comprometerse de alguna manera, hacer algo más. No solamente, bueno, rezo por ellos, bueno, pero quiero difundir, quiero ayudar a la discusión, quiero hacerme portador de las gracias de los mártires. Eso hacen los nazarenos. ¿No? Y por eso surge este movimiento laical, que todavía no es nada, digamos, no que tenga un reconocimiento ni nada, pero ya son miles en Argentina y en muchos otros países, en México muchísimos, en tantos otros países, ¿no? Incluso llegando a tener ya laicos consagrados nazarenos, es decir, personas que dedican a esto su vida, con los 3 votos, pobreza, castidad y obediencia, y incluso un voto más de esclavitud mariana, según el modo de San Luis María. Wow. Entonces, evidentemente me di cuenta que esta era mi misión ahora, que ya no iba a volver por el momento a Siria, volví, pero de visita. Sigo en contacto, por supuesto. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Está No, destrozado? la situación está mejor, por supuesto que está mejor en el sentido de que la guerra, desde que Alepo fue liberada a fines del 2016, eso, digamos, cambió todo. Eso cambió todo, ¿no? Significó el comienzo del fin, digamos, podríamos decir, porque poco a poco los terroristas fueron, bueno, echados de la ciudad de Alepo, que era el foco más intenso en aquel momento, y el más importante. Y bueno, y los fueron corriendo hacia el noroeste y allá están esos grupos todavía ahí, todavía causando conflictos, por supuesto, y acechando, pero no ya como antes. Lo que pasa es que el país ha quedado devastado totalmente. O sea, es una situación tremenda, la situación económica, la situación edilicia, o sea, todo destruido, o sea, digamos, recuperarse le va a llevar muchos años a Siria, ¿no? De hecho, y bueno, dentro de todo esto, en 2017 surge la propuesta del obispo sirio. Él es de origen sirio, pero vive en Argentina porque él es el responsable de la colectividad siria aquí en Argentina, que tiene 3 parroquias en Argentina, en 3 provincias distintas. Bueno, surge el ofrecimiento del Monseñor Ebrahim Salamé, obispo para los sirios de Argentina, de que podíamos instalarnos en su parroquia, aquí en Buenos Aires, que es la parroquia de la colectividad, y los nazarenos tener un lugar, una sede principal, digamos, para sus reuniones, sus actividades. Así que nos establecimos aquí. ahí está muy bien. Y bueno, ahora tengo varias preguntas para la gente que pues, también nos está viendo desde qué son sus actividades, pero primero quisiera saber también desde dónde ve usted que venían las mentiras, cómo se manejaba y bueno, el origen del conflicto armado, ¿no? Para que más o menos nos sitúe, pues o sea, lo estoy equiparando a las situaciones de ahora, ¿no? Y que no solo en Siria es que los cristianos están siendo perseguidos. Entonces, bueno, sí nos puede dar un poquito de contexto de esto. Sí. Evidentemente estos planes macabros son muy difíciles de conocerlos, ¿no? A fondo. Evidentemente hay muchas cosas que no sabemos, que no entendemos.
pero lo que sí podemos testimoniar es lo que vimos ahí en Siria, ¿no? Y es que la guerra no se inició desde adentro, sino desde afuera. Desde fuera, utilizando grupos terroristas que invadieron el país y que empezaron a provocar las protestas. Por supuesto que se sumaron algunos sirios a esto, estaban descontentos con el modo de gobierno, pero no eran la mayoría de la población, ni mucho menos. Entonces aprovecharon desde afuera esos pequeños focos de oposición al gobierno para iniciar estas protestas, ¿no? Reforzaron esto con grupos armados desde afuera y grupos islámicos fanáticos como el Estado Islámico y tantos otros. Por eso los armaron y los sostuvieron todos esos años, los sostienen hasta el día de hoy. Lo que pasa es que, bueno, después los planes no salieron como querían, como lo tenían planeado, por la entrada de Rusia en escena, ¿no? Apoyando como aliada de Siria, pero además, evidentemente la mano de Dios, la intervención de la Virgen, sobre todo la Virgen de Guadalupe, a la cual se le atribuye el milagro de la liberación de Alepo, y no pudieron salirse con la suya. Siria era un país económicamente muy desarrollado y muy independiente, un país sin deuda externa, un país que no se plegaba a los intereses de los poderosos. Y eso es un problema. Entonces, simplemente... convivían con distintas religiones, ¿no? O sea, claro, era normal. un país además que estaba en la mira de los poderosos, por así decir, porque por su riqueza económica, ¿no? El tema del petróleo, el gas, y estaba también en la mira de los países o de los grupos más fanáticos, ¿no? Pensamos en Arabia Saudita y tantos otros países, que consideraban a Siria un traidor, porque en Siria hay todavía, rige la constitución laica, ¿no? Rige la Sharia, no rige el Corán como ley civil, sino una constitución laica, y por lo tanto había buena convivencia entre cristianos y musulmanes, aun cuando los cristianos somos minoría ahí también, pero muy buena convivencia, derechos para las minorías a profesar su fe, cosa que en los países islámicos no existe en general. Entonces, de todo punto de vista, Siria ya estaba condenada, así decir, sentenciada a muerte, ¿no? Y por eso se planifica esta guerra. Evidentemente, hacer un atropello semejante a la soberanía de un pueblo, a la soberanía legítima de un pueblo, requiere tener una muy buena excusa, ¿no? Y la excusa que usaron fue convencer a Occidente, porque a la opinión pública necesitan el apoyo de la opinión pública, no pueden hacer una cosa así abiertamente, ¿no? Convencieron a la opinión pública a través de la prensa de que el pueblo estaba oprimido por el gobierno y pedía libertad y pedía democracia. Esto es lo más lejano a lo que un sirio podía pensar en ese momento, porque primero que nuestras democracias no son tampoco el modelo de forma de gobierno, como si fuera una forma de gobierno celestial, ¿no? O sea, nuestras democracias dejan mucho que desear, nuestras pseudo-democracias. Entonces, no es que ellos tenían nada que envidiarle a estas democracias, vivían mucho mejor en tantos países en democracia, ¿no? Una estabilidad económica única, sin delincuencia, sin desocupación, un país sin deuda externa. Es cierto, no tenían una total libertad de expresión. Ellos se habituaron a eso y eligieron eso. Tienen derecho a elegir. ¿Quién es Occidente para imponerle a un pueblo una forma de gobierno que a Occidente le parece la mejor? Cuando en realidad no tiene los elementos para juzgar otra idiosincrasia, otra cultura, otra forma de vida, ¿no? El tema del terrorismo, tan difícil de tenerlo allá y que ha requerido la represión y la fuerza en muchos casos. Y ellos lo han apoyado, el pueblo lo ha apoyado porque no les queda otra, porque la otra opción es caer en manos del terrorismo. Yeah. Entonces, es un argumento, un eslogan que entra muy fácil para la gente, ¿no? Porque todo lo que suena a libertad, ¿no? Entonces, claro, los derechos humanos, libertad, democracia, entonces, en favor del pueblo, era gente tremendo, increíble, que esta gente parece que no dormía, preocupados por la libertad de los sirios. El apetito, todo, pobre gente.
Entonces, claro, eso fue la gran mentira, esa fue la gran excusa. En realidad, lo último que les interesaba era el pueblo sirio, pero lo último. Y la prueba está en que estos grupos islámicos fanáticos, si lograban derribar el gobierno, que no lo lograron, no iban a llamar a ver, democracia, no iban a llamar a elecciones, o sea, se iba a imponer el Estado Islámico. La gente Claro, eso lo tenía. Por eso fue tremendo para los sirios, fue tremendo para los sirios entender, darse cuenta del engaño del que estaban siendo víctimas ellos, ¿no? Cómo se ponía en boca del pueblo una cosa que en realidad era una gran mentira, simplemente para ponerle una etiqueta a esta guerra injusta. totalmente. De hecho, bueno, yo he visto su testimonio en YouTube. Yo desde hace años que ya la había visto y me cautivó y bueno, decía a veces cosas que no se pueden, como, ay, me voy a ir a robar a un niño sirio, pero no por robarlo, sino por protegerlo, ¿no? Pero yo creo, mucha gente, yo creo que no ha visto sus testimonios, por eso que la traigo aquí. Y me gustaría nombrar algunas situaciones que comenta, no por cuestión de morbo, sino por hacer consciente a la gente por lo que ha dicho usted, que justamente, o sea, hay mucha gente que al día de hoy no tiene idea, y no, o sea, y por ejemplo, incluso nosotros que somos católicos, siempre se nos atribuye como que la iglesia súper impositiva y nos sacan, y el único dato que nos pueden sacar o que siempre echan en cara, no sé cómo sea en Argentina, pero por lo menos en México y en España, siempre hacen, es que la Inquisición. Y ya cuando uno ve toda la persecución a la iglesia desde sus comienzos, desde Roma, o sea, yo me quedé muy tocada por el ejemplo que dio usted, que crucificaban personas. Por ejemplo, ahí, o sea, también quiero ser consciente a la gente de esto, que alguien musulmán tampoco va a tener que matar porque sí, sino que son los grupos radicales, ¿no? Claro, claro, Entonces, pues, se nos puede poner como en situación acerca de eso y bueno, pues algunas injusticias que usted vio o cuando la bomba, que recuerdo que usted creo que estaba en el techo y la manda a llamar su superior y bueno, esto. sí, 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 sí. El tema de la persecución religiosa vino de la mano con la guerra desde el primer día de conflicto. Nosotros en Alepo tenemos una residencia para estudiantes universitarias, que son de distintos pueblos de Siria, ¿no? Y estudian ahí en Alepo, que es, bueno, una ciudad muy grande, muy desarrollada, por sobre, incluso por sobre la capital, y con un nivel académico, sí, superior a cualquier otra ciudad de Siria y de la zona. Eh, y el conflicto se inició en un pueblo muy pequeño del sur que se llama Deraa. Ahí inició estos levantamientos. La prensa empezó a decir que el pueblo sirio se levantaba pacíficamente para pedir cambio de gobierno. Eso mostraba la prensa. Pero nosotros en la casa nuestra teníamos 3 chicas de Deraa, de este pueblo. Y las noticias que nos llegaban no eran de la televisión ni de las noticias de las cadenas de información internacionales, sino de las familias de nuestros estudiantes, que estaban aterradas. Aterradas, dice, han entrado grupos armados al pueblo. No son sirios, hablan otro dialecto árabe. Claro, de toda la zona, cada país tiene su dialecto. Están provocando disturbios tremendos, están matando cristianos descuartizados, metidos en una bolsa de consorcio de basura, en el contenedor de basura con un cartel no tocar, es cristiano. Eso lo contaban las familias de nuestros estudiantes. Claro que eso la televisión no lo mostraba, ¿no? Y así empezó esta guerra, porque evidentemente en todo este tema hay un interés económico, por supuesto, ¿no? Y podríamos Y decir que no eso. son casos aislados, ¿no, hermana? Porque luego muchas veces también quieren hacer como que eran igual y poquitos. Como que por ¿Cómo? eso la prensa no, sí, que no son casos aislados, porque muchas veces se No, protege la prensa como, ay, no, pero eran muy pocos. no, 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 esto empezó a ser tremendo, uno tras otro, además fueron avanzando sobre pueblos, ciudades y las matanzas eran tremendas, porque evidentemente en todo esto hay un plan económico, pero hay también un plan de acabar con los cristianos, es decir, es un plan diabólico.
realmente diabólico, ¿no? ¿Quiénes son más o menos conscientes de esto? Dios lo sabe, pero es un plan diabólico. Y los terroristas, los fanáticos islámicos, tienen justamente este objetivo de acabar con los infieles, ¿no? Los que no viven el Corán al pie de la letra como quieren vivirlo ellos. Incluso por eso los mismos musulmanes de Siria son considerados para ellos traidores, porque eran los amigos de los cristianos. Entonces empezaron las matanzas tremendas en todos los pueblos y ciudades, iban arrasando. O sea, lo hemos sabido por las familias de nuestros estudiantes, por la gente que conocemos, hasta que llegaron al mismo Alepo y empezaron a tomar barrios en Alepo. Hicieron lo mismo. Al tomar un barrio, avisar, hemos tomado el barrio, tienen 2 horas para dejarlo. Y la gente corriendo, saliendo con lo puesto, y que no podía salir, que no llegaba a salir, y iban pasando a filo de espada. Y a los cristianos siempre la posibilidad de no morir si apostataban, si se hacían musulmanes. Una cosa que allá los cristianos no aceptan de ninguna manera, no, ni siquiera está dentro de sus, no sé, ni la duda, ni la posibilidad, como una posibilidad, no, o sea, son cristianos, no, soy cristiano, pertenezco a Jesucristo, ¿no? Que me corten la cabeza, que me corten en pedacitos, me corten en pedacitos, el alma no me la tocan y el cielo no me lo quitan. Wow. Y por eso sí, cristianos crucificados, decapitados, degollados, como lo que sucedió en Libia. Ahí muestro la foto de más arriba, ahí están los vestidos de naranja, los coptos, los egipcios decapitados en Siria, perdón, en Libia, son egipcios, pero así tantos en Siria, ¿no? O enterrados vivos, niños enterrados vivos, por ser cristianos, a la vista de las mamás. No, realmente tremendo, y tremendo el testimonio de los mártires, porque si hay algo que los enfurece a estos perseguidores es la serenidad, la alegría de los mártires, el perdón de los Claro. mártires, ¿no? Porque ellos mueren perdonando. Ay, no. Qué fuerte. Esperemos, o sea, usted ya es una valiente por estar ahí y decir que esa era una misión. O sea, no, sí entiendo el sentido de como responsabilidad moral y de amor que surge de usted porque tiene a Jesús para decir que es su misión. Sin embargo, requiere de una valentía, o sea, es como aquí, bueno, aquí no, porque estoy en España ahorita, pero en México hubo la guerra cristera y familia mía, bueno, pues alguno tenía una herida de bala y así, pero yo lo que pido es, si en algún momento, porque a mi punto de vista, como está la situación actual del mundo, que me parece muy relacionado y por eso pedí su testimonio, y no solo es para la gente creyente, católica o bueno, o solo los hermanos separados o los que creemos en Cristo, sino realmente se juega la libertad de culto, ¿no? Híjole, yo no sé si algún día me pasa, espero ser valiente, pero... Yo creo que realmente Dios da una gracia especial, ¿no? Para esos momentos, evidentemente, es una prueba muy grande, es la prueba máxima, es la prueba máxima de amor, dar la vida, ¿no? Y entonces Dios da una gracia máxima, ¿no? Si uno es fiel, simplemente da el sí, o sea, Dios les da la gracia, porque yo eso lo experimenté porque me di cuenta que podía estar ahí, estaba contenta, estaba tranquila, no tenía miedo, eso no era una cosa mía, ¿no? Yo me daba cuenta que Dios me estaba asistiendo, no tenía miedo. ¿No tenía ansiedad, por ejemplo? No, fueron mis mejores años, ¿cómo dormía esos años? Vive peor la cuarentena Sí, que... definitivamente, definitivamente, sí, es peor esta cuarentena Dios. que los años de Siria. Pero para ellos mismos, para estos cristianos, que yo podría decir, digamos, de una manera cariñosa igual, ¿no? Que antes de la guerra no eran ejemplares cristianos, ¿no? Yeah. Eran un poco superficiales, mundanos, materialistas, gente que vivía muy bien, de mucho bienestar económico. Entonces, por ahí un poco también una fe así, un poco floja, Light. ¿no? Claro.
Pero llega la guerra, llega la persecución y se aferran de una manera a Jesucristo de manera impresionante. Al punto de ya está, no sé, pero todo, no importa, pierdo todo, ¿no? Eso no se discute ni se habla, ¿no? Y por eso digo, Dios da realmente una gracia, una fuerza especial que es la que nos da realmente para vivir la persecución que también se vive en Occidente, porque no se, sí, no se los ve andar así, con la espada en la mano cortando cabezas, pero cortan cabezas igual, y de una manera muy sutil, pero igualmente cruel, ¿no? Hay gente presa simplemente por decir lo que piensa. Es increíble. Estamos en la era de la libertad, en la era de la libertad de expresión. Pero si alguien dice que la familia en algunos lugares tiene que estar compuesta por un hombre y una mujer, y que, eso es tremendo. O sea, estamos hablando ya a un nivel, como vos decís, va más allá de la creencia religiosa, va contra el mismo orden natural, es decir, se está persiguiendo las bases de nuestra sociedad, se está minando la sociedad. No estamos hablando solamente de una creencia religiosa, se está minando la sociedad, se está destruyendo el mismo ser humano. Y esto es una conclusión lógica de la pérdida de Dios, del sentido de Dios, porque San Agustín dice, caído de Dios, caerás de ti mismo. Por eso el ser humano se vuelve incluso contra sí mismo, son aberraciones ya las que pasan. Entonces, negando el mismo orden natural establecido por Dios en la creación, en la naturaleza, ¿no? Y persecución que se manifiesta incluso a nivel público, ¿no es? O sea, en los medios de comunicación, las ofensas a lo sagrado, a la Virgen, a Dios mismo, las leyes que van directamente contra la fe o directamente contra la moral cristiana o directamente contra el orden natural, ¿no? Y biología también. Se legisla el pecado, se legisla el desorden moral, se legisla como un derecho. Es una barbaridad absoluta. Absoluta. Sí. O sea, estamos en un nivel, y bueno, todo eso se llama persecución, no podemos estar ciegos. Es decir, ¿no? Entonces, eso es que vienen cortando cabezas, ciertamente. Entonces, yo creo que los cristianos perseguidos en Medio Oriente, y los mártires en general, porque hay tantos en Nigeria, en China, hoy en día en tantos lugares, ahí está habiendo mártires, derraman su sangre, realmente nos están enseñando la manera de enfrentar esta persecución, ¿no? Cómo tenemos que vivir radicalmente nuestra fe como los mártires, radicalmente, acá es todo o nada, o sea, no, a medias, no sirve ni para mí ni para nadie, no salva a nadie una vida cristiana a medias, ¿no? Es peor, es repugnante una vida cristiana a medias, ¿no? Ese cristiano, ese católico que recorta y que sí, yo soy católico, rezo todo, pero el aborto puede ser en algunos casos una aberración, es una cosa absurda, ¿no? Claro. Yo soy católico, pero el matrimonio gay, yo creo que si se aman, o sea, cosas que, o sea, claro. es una identidad totalmente ya falseada, una identidad que está aguada, que no tiene sabor, que no tiene color, una identidad que totalmente tergiversada, de ese cristianismo, estoy hablando en general, por supuesto, ¿no? De ese cristianismo tibio, de ese cristianismo que ha acomodado con los criterios del mundo, en definitiva, ¿no? Que son tan contrarios a los criterios del Evangelio. Y por eso un cristiano, un católico que vive según el Evangelio, y va a tener oposición. El choque con el mundo, inevitable, totalmente inevitable. Por eso yo siempre les digo, es un examen de conciencia. Si yo no choco con el mundo, si yo no noto esa aspereza del mundo hacia mí, el mundo malo me estoy refiriendo, ¿no? Y es porque algo anda mal en mi fe. Si ando tan bien con el mundo, algo anda mal con el Evangelio, con mi vida cristiana. Porque el choque es inevitable, ¿no? Claro. Porque Jesucristo fue al choque, ¿no? Entonces, si nos vamos a manejar con lo políticamente correcto, entonces nos podemos dedicar a la política. ¿Sí? Que se dediquen a la política, pero no digan que son católicos, que sigan a Jesucristo, porque Jesucristo no fue políticamente correcto. Claro. Entonces hay que tomar una decisión. Eso es lo que falta. Hay mucha cobardía y mucho engaño también. Evidentemente estamos en épocas tan difíciles. Estamos nosotros haciendo una novena ahora a San Miguel Arcángel, ¿no? Y rezamos una oración de León XIII, ¿no? De León XIII, Papa León XIII, y él decía en esta oración de exorcismo de León XIII, dice, en estas épocas en las que el demonio toma la forma de ángel de luz.
especialmente en estos momentos, intentando destruir la iglesia desde adentro. Y es lo que más daño puede hacer, porque desde afuera, uno además ya sabe que cuando se dice, bueno, cuando una familia la atacan desde afuera se une, una comunidad ataca, pero el problema es cuando la decisión viene desde adentro, cuando el cáncer empieza adentro, eso es tremendo. Es el mayor daño que puede hacer el demonio desde adentro, disfrazado de ángel de luz. Claro, totalmente, hermana. De hecho, bueno, aquí nos están haciendo peticiones. Le voy a leer algunos comentarios de los que nos han puesto. Elizabeth Verónica dice que felicidades por su trabajo, que Dios la bendice. Patricia Moncada, bendiciones, hermanita Guadalupe. Ángela Panduro, hola hermana, saludos. Pronto iré a La Parro. Ore mucho por mí y mi salud. Ana Claudia Aguilar, hermana Guadalupe, le pido oración por Estados Unidos. Está en elecciones de nuevo presidente y hay muchas cosas en riesgo para todos. Luchas espirituales y el gobierno de este país. La paz en el mundo entero, que Dios tenga misericordia de toda la humanidad. Margarita García nos comenta qué fe tan sólida de una madre al ver a un hijo enterrado por causa de la fe. Y Claudia Sorto, bueno, pues nos manda un emoticón que no puedo leer, pero nos están dando saludos. y en base a esto que nos comentó Ana Claudia Aguilar, iba mi siguiente pregunta hacia usted, hermana. Bueno, comenta que los cristianos, los católicos, tenemos que ser radicales. Pero entiéndase esto, porque claro, esto yo luego lo comparto en mi canal de YouTube. No nos entiendan como alguien radical, tipo cuando hemos visto en ejemplos musulmanes, es el ejemplo que me viene más rápido, pero no solo hay por ejemplo, cuando fue en Japón la persecución a cristianos también, pueden ser radicales no solo en la fe, sino en la ideología, ¿no? Y tergiversar lo que se dice o una buena enseñanza para usarlo y matar y hacer un exterminio, ¿no? Entonces, me gustaría que usted nos explique qué es ser radical para un cristiano, o sea, que obviamente con... Lo que pasa es que es ridículo, porque se utiliza la palabra radical como si la palabra radical fuera de por sí buena o de por sí mala. Depende, yo soy radical para cometer pecados. Ah, radical. Entonces, o soy radical para ser santo. Entonces, evidentemente depende de qué. ¿Soy radical para qué? Porque estos fanáticos son radicales en la intolerancia. Absolutamente radicales en la intolerancia. Cuando hablamos de que tenemos que ser radicales, decimos tenemos que vivir el Evangelio de manera radical. Significa vivir el Evangelio, significa seguir a Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo vivo. Seguir a Jesucristo, amar a Jesucristo de manera radical. Eso para todo cristiano, porque además radical significa completo, pleno, sin excepciones. O sea, estamos hablando de que amamos a Jesucristo de manera radical. Es eso. Y cuando te dicen, no, bueno, hay que ser católico, pero tampoco fanático, digamos. Bueno, está bien, tampoco un fanático. El fanatismo nunca es bueno. ¿A qué se refiere con eso? O sea, es como si el marido le dijera a la mujer, yo te amo, pero tampoco soy fanático, digamos. Te quiero, sí, te quiero, pero tampoco la radicalidad de decir que ese fanatismo yo no lo tengo. Yo te quiero y lo va a mandar a pasear. Claro, totalmente. Evidentemente, porque sí tiene que haber radicalidad en el amor, porque el amor es todo, nada, no es. Entonces, ese es el amor que nos pide Jesucristo, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces pide ese amor hasta dar la vida. Entonces, ¿somos radicales? Sí, queremos ser radicales en el amor, en vivir el Evangelio plenamente. Radical significa completo, no el Evangelio recortado, acomodado a lo que a mí me gusta, a lo que no, ahí donde ya no me incomoda esa parte, no. Eso significa radical, completo, ¿no? Y ciertamente, los santos fueron radicales. Fueron radicales. Lo dieron todo. Nosotros estamos todos llamados a ser santos. No alcanza con tener gente buena. Buena, y sí hay mucha gente buena, pero no alcanza para ser buenos. Hay que ser santos. Al mundo lo van a cambiar los santos, no los buenos, los santos.
Entonces, ciertamente tenemos que entender bien esta radicalidad y buscar vivirla, que es lo que buscan los nazarenos, ¿no? Los nazarenos, ¿qué es lo que buscan en este espíritu? Vivir como los mártires, vivir, me lo han repetido uno y otro y otro y otro, gente que de distintos lugares, distintos países, distintas situaciones, que no se han visto entre ellos, o sea, Dios ha inspirado esto en ellos. Queremos vivir la radicalidad de los mártires. Queremos vivir radicalmente como los mártires, ¿no? Basta de tibieza. Claro. Sí, porque muchas veces he mencionado esto y no sé cómo a la gente no les llega como al tuétano, porque el malo va a hacer maldad. El malo, o sea, es que lo va a hacer, pero el bueno indiferente, indirectamente, causa más daño porque no hace nada. Es como cuando no pichas, ni cachas, ni dejas batear, ¿no? Causa más daño, ciertamente. Y por eso, la Sagrada Escritura es tan dura, Dios es tan duro al hablar de los tibios. Los vomitaré de mi boca, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una cosa espantosa, ¿no? Cuando Jesús dice a Santa Faustina, nosotros los nazarenos tenemos mucha devoción a la Divina Misericordia, de hecho difundimos la devoción a la Divina Misericordia, rezamos todos los días la coronilla a las 3 de la tarde, la transmitimos en vivo, porque realmente lo tienen como misión los nazarenos, ¿no? Difundirla en estos tiempos tan necesitados de misericordia. Y Jesús, cuando se le aparece a Santa Faustina tantas veces, y hablando de tantas veces, en uno de los momentos le pide, cuando dice que reza una novena, le va pidiendo como intenciones, se las da Jesús. Y le va pidiendo pide por los pecadores, los que están fuera de la fe, herejes, lo que sea cismático, lo que sea, dice, bueno, en el momento de mi pasión, de mi agonía, me causaron gran consuelo por su retorno a mí. O sea, es decir, él espera de los pecadores un cambio. Si era un pecador empedernido, hay posibilidad de cambio. Pero en cambio, cuando le habla el otro día de la novena, le dice, pedir por los tibios, dice, fueron los que más me hicieron sufrir en mi agonía. Los tibios. Porque además la tibieza estanca de tal manera que prácticamente anestesia la conciencia y nos hace permanecer en ese estado más o menos. Entonces ya no hay reproche de la conciencia. ¿Qué pasa? El pecador que se manda una tras de otra y que cae, se hunde, aparece angustia, se da cuenta del daño que hace, tiene más posibilidad de reaccionar y de darse cuenta y de volver. Pero el tibio no. El tibio se acostumbra a esa situación, más o menos la maneja, la pilotea, como dicen acá, y bueno, más o menos va zafando, ¿no? La lleva, y llega un momento que ya no va a poder salir. Eso es lo tremendo del tibio, es que no va a poder salir. Se hace impermeable a las gracias que Dios da, se hace impermeable, ¿no? Por eso es tremendo el estado del cristianismo tibio. Claro, totalmente, hermana. De hecho, para las personas que nos están viendo, o sea, yo entiendo que Dios viene por los pecadores, claro, todos nos tenemos que convertir, pero por eso o sea, hay que comprometernos, es como todo o nada, como dice la hermana Guadalupe. Y quiero preguntarle, bueno, me preguntaron aquí, dicen, no sé si se entienda la pregunta, pero ahí va, y también yo tengo otra. Que si le manda saludos, muchas gracias por la charla, y dice que si uno manda a los hijos a la escuela, ¿acaso eso es falta de fe? Yo me imagino que lo está exponiendo desde que ahora en las escuelas hay como un adoctrinamiento en contra del catolicismo y del cristianismo y todo, como que estas ideas pues postmarxistas, ¿no? Justamente que hemos venido hablando, entiéndose como otra rama de los comunistas, que puede ser bien el feminismo, el aborto, la inmigración ilegal, etcétera. Y también le hago, aprovecho para hacerle mi pregunta, ¿qué opinión tiene usted acerca de la inmigración ilegal? Y si hay ahora, o sea, si hay relación en eso, en desestabilizar un país, porque ya mencionaba usted que escuchaba a los que entraban a hacer perjuicios, que eran otros dialectos árabes. Entonces realmente hay como un acarreo de personas que al final van a ser serviles
otros planes, porque como bien dice usted, nos lo plantan de luz, pero al final es que estamos trayendo el enemigo a casa. Sí, 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 tal cual. Respondo primero a la tuya, después vuelvo atrás con la otra pregunta. Yo me acuerdo, cuando apenas llegué a Argentina, veía las noticias, los noticieros, observaba los noticieros, ¿no? Lo que mostraban de Alepo, de la guerra en Alepo, ¿no? 2015. Mostraban imágenes, escenas de Alepo, de la guerra, de los enfrentamientos tremendos, en un bloque del noticiero. Al bloque siguiente, los refugiados entrando a Europa. Los refugiados que vienen de la guerra, y entonces, claro, la gente conecta inmediatamente, pobre gente, la gente de Siria está llegando así desesperada a Europa, hay que abrirle las puertas, cristianos perseguidos, claro, por ejemplo, en el caso de los cristianos, que pensamos, no, a los cristianos hay que ayudarlos, hay que recibirlos en Europa. Eso era una absoluta mentira, porque de los millones que entran, no sé, la proporción mínima de sirios, mínima. O sea, la mayoría va de países islámicos peligrosos, realmente muy peligrosos. La mayoría, ¿no? Entonces, dejarlos ingresar sin ningún tipo de discernimiento, sin ningún tipo de criterio, como decir, bueno, sí, yo tengo que ayudar a todos, y hay que vivir la caridad, pero tampoco hay que ser estúpido. Una cosa es ser caritativo y otra cosa distinta es ser estúpido. Con la palabra, no sé cómo lo entienden ustedes ahí. Pero yo quiero ayudar a todos, tengo una familia con 5 hijos, 10 hijos, quiero ayudar a todos, a niños de la calle, entonces me traigo a vivir a mi casa a un drogadicto, a un asesino, a un violador, y los pongo a todos a dormir con mis hijos porque yo hago caridad, y soy necio, soy necio. Claro. Soy necio. Y no porque yo quiera comparar a esta gente con este tipo de desórdenes, ¿no? o de crímenes. Pero el avance del Islam fanático, ¿no? De ese Islam fundamentalista, es inminente. La islamización de Europa es un plan trazado, pensado. Porque acaso Arabia Saudita y todos los países del Golfo no tienen los medios económicos para recibir millones de refugiados, sus hermanos en la fe. Claro. Puertas cerradas, fronteras cerradas a los refugiados. ¿Por qué entonces a Europa? Evidentemente hay todo un plan de islamización, y por eso no se trata de no hacer caridad. No, pero si yo veo que me mataron a mi hermano, ¿no? Y tengo el derecho y la obligación de cuidar a mi otro hermano que no me lo maten, ¿no? Entonces la legítima defensa, es la legítima defensa de la fe, la legítima defensa de la patria, la legítima defensa de nuestros principios, de nuestros valores. No es falta de caridad. Entonces, ojo, yo no es que que digo que no hay que ayudarlos, que no hay que recibirlos, pero está tan tergiversado todo, tan tergiversado, que ciertamente se está provocando un desastre. En Europa un desastre, porque el avance del Islam en unos años va a ser tremendo. Allá, o sea, llega una familia que en unos años va a ser un pueblo. Claro, y más porque no hay hijos acá, ¿no? O sea, se hace que... Yo tengo amigos musulmanes, gente buenísima, realmente de buena fe, gente realmente que yo he estado 20 años en Medio Oriente, he hecho amigos buenísimos musulmanes, en todos los países donde he estado. O sea, yo no quiero decir que son mala gente los musulmanes. No, Quiero no, decir no. que hay un plan de mala gente, sí, detrás de todo esto. Hay un Claro, plan que están utilizando todo esto. claro. ¿No? Entonces, ciertamente es algo que tampoco, incluso a nivel humano, yo creo que es totalmente errado, más allá de la fe y más allá de todo esto que he dicho, a nivel humano es algo totalmente errado. O sea, para esta gente salir a otra cultura, a otro, a otro idioma, a otra forma de vida, totalmente distinta, o sea, la adaptación es muy difícil, es muy agresiva, ¿no? No es lo ideal, evidentemente, por eso cada pueblo tiene su patria, justamente, su patrimonio, su tierra, su suelo, ¿no? Que consta de un montón de cosas que hacen que su vida sea más llevadera, más fácil, más apropiada, ¿no? Claro. Por eso arrancar de acá y plantar en otro lado no es una cosa tan sencilla,
¿no? Porque por ahí se piensa que es la solución, ¿no? Saquemos a los cristianos, traigamos a los cristianos para acá. ¿A dónde los van a sacar? O sea, los cristianos tienen derecho a estar en su tierra. Claro. ¿No? Entonces también en ese sentido se manipula, la información se usa, ¿no? Evidentemente con otros intereses, incluso usando y manipulando el dolor de la gente, el sufrimiento de la gente. Porque ya bastante sufren con tener que a veces dejar su país. Sí, de hecho, o sea, entiendo que estamos hablando de un común denominador como alguna vez en su momento lo hizo el presidente de Estados Unidos, Trump, que decía como, ay, los mexicanos, y de ahí tomaron lo que ellos quisieron y dijeron que Trump decía que todos los mexicanos éramos rateros y violadores, y no, el tema es tener regulación, es regular un poco quién entra, quién sale, pero es que lo hacen hasta en las escuelas, entonces, ¿cómo en un país no lo vamos a hacer? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y la pregunta que nos hicieron, Por eso, mencionamos... y una cosa más, ¿no? El plan, por ejemplo, abierto y público de Arabia Saudita, ¿no? De construir mezquitas en Europa, ¿no? Millones de euros para construir mezquitas en Europa. Que ciertamente por una cuestión económica los gobiernos aceptan, pero en Arabia Saudita no se puede construir una iglesia. Entonces, ¿de qué Claro, estamos hablando? ¿De qué claro, estamos hablando? ¿No? Por totalmente. eso no se trata de que porque uno sea cristiano y viva la caridad, tenga que ser ciego, ¿no? Como eran libres como palomas y audaces como serpientes, ¿no? Bueno, sí, 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 astutos, claro, como serpientes, sí. Claro. Y bueno, la El pregunta... punto de las escuelas, yo Ujú. supongo que se refiere al hecho de que sí, que las familias, y va a ser cada vez más esto, claro, cuando tienen que exponer a un niño, a su hijo, a eh, la educación estatal, sobre todo, y sí, medio que la ponen, empieza cada vez más a ser como ponerlos en la boca del león, ¿no? En la Mm, boca del lobo. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco uno se puede sustraer a todo un sistema de vida, no puede tampoco aislarse, es que no se puede, digamos, hay gente que tendrá posibilidad de mandar a sus niños a una escuela privada, a una escuela religiosa, a una escuela católica, bueno, si realmente es católica. Católica, que a veces las católicas también se bueno, las gastan. pero, pero digo, ahí también por eso está la tarea de los padres, que no solamente van a tener que luchar contra la escuela, ojalá fuera solo la escuela, van a tener que luchar contra el internet, contra la televisión, contra Los el amigos. amigos, contra todo, es una lucha abierta. Entonces, para los padres ciertamente es un desafío, ¿no? Es un desafío porque tienen que darles armas a sus hijos para que vivan en gracia, para que se defiendan con las armas de la fe, porque, entre paréntesis, todo esto lo digo así, pero tampoco es una situación para desesperarse, ¿no? Evidentemente, para cada época de la historia, Dios da la gracia necesaria, hace surgir las personas que hagan falta y los medios que necesitamos, o sea que tampoco esto es para asustarnos, ¿no? No nos vamos a venir a asustar ahora, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Pero quiero decir, ¿Necesitan preparar? hace falta la astucia y la estrategia por parte de los papás de decir, bueno, a ver, tengo que proteger a mi hijo, no de que no se enferme, que no se lastime, que no, sí, también lo tengo que cuidar, de que no se lastime, que no se enferme. Tengo que cuidar para que no pierda su fe, que no pierda su vida de gracia. Eso tengo que proteger, como mi vida. Entonces, ciertamente es un desafío para prepararlos, para formarlos, para que permanezcan con frecuencia en los sacramentos, que yo creo que es lo que da vida y lo que da fuerza para enfrentar a cualquier enemigo, Claro, ¿no? claro. De hecho, bueno, ahora que me comentaba, una consagrada, yo soy del Reino Christi, entonces me consagré con ellos en los tres días, el trido sacro de los legionarios de Cristo. Y una consagrada que me gusta mucho, que es Verónica, de hecho es de Brasil, creo que usted estuvo con ella, Verónica, sí, 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 sí. invitó al pana árabe, que es un chico que habla de su fe musulmana y cómo de hecho nosotros somos como hijos de los judíos y los musulmanes resultan ser como una especie de hermanos nuestros, ¿no? Entonces, bueno, platica y hace el testimonio con este chico y se ve que sus valores es el respeto a que nosotros también profesemos nuestra religión, a la vida, cero aborto. De hecho, también tengo un amigo
que alguna vez traduje con él para la UNESCO, ahora nosotros también dejamos eso por la paz, porque vimos que no eran muy buenos los planes de ellos. Y bueno, es hindú, pero sus valores son los mismos. Y de hecho ahorita está como con el primer ministro hindú, que es conservador, y la gente, es que es un racista, igual lo tachan como a Trump. Y al final es que es lo que usted menciona, es ser patriota, es proteger nuestra gente, arraigarnos, y no por eso ser malos con los demás, sino que De alguna manera, sí. por mera preservación humana y convivencia armónica entre Además, distintos fieles, ¿no? pero además, yo traigo a alguien a vivir a mi casa, te acepto con toda la caridad, vos podés vivir en mi casa, pero en mi casa las reglas las pongo yo. Claro, En mi casa no se dicen malas palabras, por ejemplo, en mi casa se hace esto, en mi casa se come en la mesa, no se come en la habitación, por ejemplo, en mi casa las reglas las pongo yo, soy el dueño de casa, te estoy recibiendo, te alojo, te acojo con mucha caridad, pero las reglas de convivencia las pongo yo. claro, Entonces, es una vergüenza que los que llegan de afuera imponen o se eliminan ciertas cosas que pertenecen no solamente a la fe, sino también a la cultura de un pueblo. O sea, hay pueblos donde no se toca la campana de la parroquia ya, para sí, no ofender a los musulmanes del pueblo que les molesta la campana porque ellos son musulmanes. ¿Pero de qué estamos no, a hablando? los ateos, ¿Qué pasa? o a los ateos, hermana, que quiten calles de religiosos porque No, 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 pero no, sí, es tremendo realmente. Por eso no es el problema el musulmán, la persona musulmana, que hay tantas personas buenas. El problema es ese islam ideológico, es esa idea de yihad, esa idea de guerra santa, esa idea de la UMA, ¿no? Esa idea que en el fondo es satánica, que llevan adelante algunos que la tienen bien clara en esto, que tienen el objetivo bien marcado, ¿no? claro. Y bueno, nos quedan 8 minutos y quiero aprovechar a leerle rápido otros comentarios. Los Esteban González nos dice, qué maravilla verla en vivo, una gran invitada. Saludos desde Jarochilandia. Jarocho se le denomina a la persona que es de Veracruz, Ah, del Golfo de México. Ahí. Y también nos dice ella misma, wow, qué gran enseñanza me llevo hoy. Para cambiar el mundo no basta ser bueno, hay que ser santos. Gloria de la Cruz dice, gracias, Dios las bendiga, aún más que lindas guerreras de Dios por su evangelización. María del Rosario Escobedo nos dice, gracias por su testimonio, un gran ejemplo. Luisa Dog nos manda saludos desde Perú y que le encantan sus comentarios. Y también Lisette Ríos nos pregunta que qué es un católico tibio, y a esto quiero sumar que, ojo, que cuando mencionamos también las personas no creyentes o ateas, por ejemplo, mi novio de tradición es cristiano, ¿no? Porque, o sea, sus valores son cristianos, es español, pero no es practicante. Sin embargo, no es una mala persona. O sea, que no se entienda que el mensaje es como de odio a las personas. Es que ahora, como menciona usted, hay que ir de pinzas con todo. Bueno, ¿y qué nos puede comentar acerca de esta última pregunta que nos dice que es un católico tibio? bueno, un católico tibio es el que hace componendas con el mundo, ¿no? Y por eso vive el Evangelio, pretende vivir el Evangelio, pero recorta el Evangelio pretendiendo también aprobar los criterios del mundo, ¿no? Los criterios que son antievangélicos, contra la vida, contra la moral cristiana. Eh, Eso es hacer arreglos con el mundo, negociaciones con el mundo malo. Estamos refiriendo al mundo de Satanás, el mundo malo, los criterios del mundo como, como mundo malo del cual el príncipe es Satanás, ¿no? ¿Y por qué tibio? ¿Por qué se dice tibio? Porque es ese estado en el que sí se evitan los grandes pecados. Yo no mato ni robo, dice el dicho, ¿no? Yo no mato ni robo. Pero ahí Ya. estoy, me estanco en ese estado. Y ese estado en el que tantas veces negociamos con los pecados veniales es muy peligroso. Ese es Mm, el estado del tibio. Empieza a negociar con los pecados veniales. Se acostumbra a los pecados veniales, los justifica, se habitúa. Y por eso digo que la conciencia se empieza a anestesiar, porque ya no le parece mal. Siempre encuentra una buena excusa. Bueno, sí, ya sé que esto estaría mal, está mal, pero bueno, lo que pasa es que yo lo hago porque, bueno,
porque me acostumbré, porque no puedo dejarlo, porque lo necesito. O está mal el aborto, yo no lo haría, pero bueno, cada quien. Claro. Entonces ese estado ciertamente al fin termina en pecado mortal, termina en vicios y pecados mortales. O sea, el demonio es un ejemplo de paciencia. Si hay algo que tiene el demonio es paciencia. Qué horror. Entonces él espera, espera y espera. A él no le importa que la persona esté 10 años, 15 años, 20 años cometiendo esos pequeños pecados veniales a los que ya se acostumbró, que ya los barnizó, los maquilló y ya son hasta virtudes, hasta cosas casi Sí. buenas, pero bueno, ¿no? Entonces el diablo espera, espera, espera y espera hasta dar el golpe mortal, porque al final lo termina dando. Ya. Ese es el estado peligrosísimo del cristiano tibio, ¿no? Muchísimas Por eso gracias. empiezan con aceptar una cosa, después con aceptar un poquito más, otro poquito más, y bueno, sí, yo soy católico, pero bueno, las relaciones prematrimoniales tampoco, hay que modernizarse, ya estamos en un mundo que ya, entonces ya, bueno, las relaciones, y bueno, es una necesidad del hombre, que bueno, sí, vamos aceptando de acá un poquito, aceptando de allá otro poquito, y no, cediendo por acá, cediendo por allá, y el demonio espera, y espera, y espera, hasta dar su orden definitivo. Muchísimas gracias por respondernos. Esa pregunta la hicieron desde Guatemala. Nos mandan saludos y también nos mandan saludos de Saltillo, Erina Flor, y también de Florida, Rodrigo Martínez. Muchísimas gracias por su apostolado, hermana Guadalupe. Y bueno, nos van a comentar mucho más, pero quiero que nos comparta sus redes sociales y finalizando estos 4 minutos para que nos comparta sus redes sociales y bueno, ahora le voy a agradecer, por supuesto. Las actividades que manejan ustedes en la comunidad de nazarenos, ¿también es hacia otros pueblos o solo es como en apoyo hacia los cristianos perseguidos sirios o es, por ejemplo, a los perseguidos de China? A los cristianos, a quienes son perseguidos por su fe. Ni siquiera, o sea, además es una causa muy amplia que incluso apoyan gente, hay nazarenos que no son católicos, hay nazarenos de otras religiones, hay nazarenos no creyentes, pero son nazarenos. ¿Por qué? Porque rechazan todo tipo de persecución a causa de la fe, la fe que sea, ¿no? Y porque admiran de alguna manera que haya personas que estén dispuestas a dar su vida por un ideal alto, ¿no? Por eso cualquiera puede ser nazareno, ¿no? Los nazarenos, sobre todo difundimos esto, por supuesto es rezar por los cristianos perseguidos, difundir esto. Nosotros, los testimonios fuera de la pandemia, ¿no? Evidentemente, viajábamos mucho, no solo yo, sino también los nazarenos por distintos lugares dando testimonio y sobre todo también a través de las redes sociales, ¿no? Tenemos un grupo de Facebook que se llama Nazarenos Perseguidos. Estamos también en el canal de YouTube, Nazarenos Perseguidos, con el mismo nombre. En Instagram, el mismo nombre, Nazarenos Perseguidos. En Twitter, Somos Nazarenos. Muy bien. Y también como una gran misión de los nazarenos, el difundir la devoción a la Divina Misericordia. Y es por eso que rezamos la coronilla todos los días, salvo el lunes, a las 3 de la tarde, transmitida en vivo, ¿no? Se comenta y se medita algún párrafo del diario de Santa Faustina, ¿no? Intentando hacer llegar la misericordia de Dios a todos. Ay, qué bien. Bueno, yo, como les comento siempre, acuérdense que este programa es en vivo a través de Valora Radio, el Facebook, también en la web que es www.valoraradio.org, a través de TuneIn, pero también se quedan grabados en la página oficial del programa, ¿no? De la radiodifusora. Y después del programa lo cuelgo ahí ya de manera permanente y yo contesto cada mensaje y voy a estar poniendo el link o el enlace de todo lo que nos ha comentado la hermana acerca de cómo pueden contactarlos y bueno, también ver su testimonio que es brutal. O sea, muchísimas gracias, hermana. Ahorita nos ha dicho, híjole, prácticamente cómo está bien no ser como, ay, políticos de cargo, pero sí nos tiene que importar la política, puesto que nos permea, ¿no? En las actividades, como bien lo ha mencionado en su testimonio.
y le agradezco encarecidamente el estar aquí, el tomarse este tiempo, el seguir compartiendo y me encanta su sonrisa, es como muy simpática, muy, Muchas gracias. de verdad. Muchas gracias, Laura. Gracias a todos los que nos están escuchando también. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones, hermana. Rezamos por ustedes y si nos queremos unir a ustedes, a Nazarenos, lo mismo les comentamos. Sí. Se pueden sumar al grupo de Facebook y además en el grupo de Facebook, como primera publicación, arriba en la página está el formulario para inscribirse como nazarenos, si quieren formar parte del movimiento. En Instagram también encuentran el link. Perfecto. Pues muchísimas gracias, hermana. Rezamos por usted y los suyos y un besito. Gracias. Gracias. Nos vemos.